El marketing y la innovación son las dos funciones principales de los negocios. Tienes que crear un cliente, es decir, vender, y tienes que crear nuevas dimensiones de logros, es decir, innovar. Todo lo demás es cálculo de costos. Amigo, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a su amigo Luis Lascurain a esta sesión 4 del programa de Entropía Empresarial, programa que se transmite a través del canal de frecuencia CAD, YouTube y Facebook Live. Un programa que ha sido auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que el día de hoy vamos a hablar de innovación. Es un tema que ya habíamos anunciado en los programas anteriores y que para la programación de esta sección, pues incluso vamos a tener dos invitados muy importantes que nos van a contribuir con su conocimiento al tema. Vamos a ver primero qué es innovación, y hablar de innovación hay que hablar de dos términos sumamente importantes. El primero de ellos es la palabra invención y creatividad. La innovación es producto de la invención del hombre y de su creatividad. Es decir, es un acto en donde es netamente que proviene de las capacidades del hombre. Y la invención es la primera ocurrencia de una idea para un nuevo producto o proceso. Es decir, lo primero que se te ocurre es una invención. Algo en que tú tienes una mente en poder crear, a eso se le da. Sin embargo, ¿cuándo es una innovación? Cuando esta invención se convierte en el primer intento para llevarlo a la práctica. De hecho, a mí la definición que me gusta mucho es la de innovación, es la que dice que innovar es el acto de comercializar una idea y de ese acto se satisfaga la necesidad de un cliente. Eso para mí es innovación. Sin embargo, si viéramos de manera aritmética ahí en el slide que están ustedes viendo, vemos que la innovación se compone obviamente de invención, creatividad, pero para que sea innovación tiene que tener un factor determinante que se llama valor agregado. Y como hemos dicho en algunas otras sesiones, el valor agregado es aquello que te distingue, es aquel distintivo que te caracteriza fuera de lo demás, de lo ordinario, de lo regular, y que obviamente al ser innovación no tiene precedente. ¿Qué es lo que impulsa la innovación? Vamos a ver en nuestra siguiente slide qué es lo que nos motiva a hacer innovación. Bueno, definitivamente la innovación siempre ha existido en toda nuestra historia. El tema y la diferencia de las épocas del siglo pasado a nuestras épocas de hoy es que la innovación, su frecuencia es más rápida, se presenta en corto tiempo que comparado en los siglos anteriores. ¿Qué quiere decir? La innovación tenemos que hacerla porque el grado de competencia que existe en nuestros mercados es alta. La competencia, nuestros competidores nos obligan a tener que innovar. Incluso mismo, nosotros en nuestra vida profesional tenemos que ser innovadores. ¿Por qué? Porque en el ámbito profesional también existe una competencia muy fuerte. Esa es la razón por la cual incluso tener que estudiar idiomas, esa es la razón por la cual tener que estudiar una maestría, incluso de estarse capacitándose y entrenándose. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro trabajo, el producto de nuestro esfuerzo, viene también siendo atacada o mermada por un grado de competencia de nuestros rivales o de las personas que están en nuestra misma empresa. Asimismo, vemos que la demanda es el sentimiento de nuestros clientes por una nueva necesidad. Y hoy nuestros clientes saben lo que quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren. Entonces, el entender la demanda nos va a forzar a tener que innovar y de alguna manera empezar a crear cosas nuevas para nuestros mercados y nuestros clientes. El mercado, obviamente, no solo es el conjunto de clientes que están ahí y obviamente el grupo de oferentes que están ahí tratando de vender sus productos. El mercado, acuérdense que de acuerdo al modelo de análisis de 5 fuerzas de Michael Porter, el mercado es una rivalidad
Es el lugar donde todos están compitiendo y la rivalidad es el grado de fuerza con la que están luchando por ganar una partición de mercado. La producción, los servicios de entrega y la globalización son tres factores que de alguna manera son determinantes incluso de una nación. La producción, ¿por qué? Porque obviamente los países altamente tecnificados, sus estándares de producción son mucho más altos que los países en donde somos simplemente mano de obra. El servicio y la entrega. El servicio viene a sustituir al producto. Hoy todo lo que nosotros tratamos de satisfacer como necesidad es a través de un servicio. Decíamos en alguna sesión que antes, en la época de los 80s, si tenía uno hambre, iba con la familia a un restaurante y bueno, comían, cenaban y se regresaban a su casa. Hoy en día, tienes hambre, pides tu comida a través de un servicio móvil. Entonces, la necesidad ya no es un producto, no es un bien. La necesidad se satisface a través de un servicio y de su método de entrega. Por supuesto que muchos de ustedes conocen sistemas móviles que hacen entrega de un servicio y lo hacen de una manera muy eficiente. Y ese modelo es precisamente la ventaja competitiva que obedeció a una innovación, a una idea que a alguien se le ocurrió, en que en lugar que la comida sea consumo de un lugar, ahora sea llevada a tu casa y de manera pronta, rápida, cómoda y segura. Por último, uno de los impulsores más importantes de la innovación, definitivamente la globalización. La globalización es ya el determinante de un solo mercado. Ya no es el mercado de tu colonia, ya no es el mercado de tu industria, ya no es el mercado de tu sector en donde compites ni de tu país. Hoy el mercado es uno solo, es una sola necesidad global y tanto la competencia como las necesidades pueden ser servidas y atendidas desde cualquier punto de la Tierra. Aquí la diferencia es cómo se hace esa satisfacción, cómo se logra. Y ahí es donde más adelante vamos a ver que de la mano de la innovación está la tecnificación, está la tecnología. Y es precisamente una de las cosas que hablamos en nuestra sesión anterior. Tecnología es el factor determinante, es el apalancamiento en la cual las empresas se tienen que sostener para poder innovar. A mí me gusta, les voy a presentar ahorita un índice global de innovación y de hecho yo soy muy partidario de que cualquier tema siempre me gusta mostrar estadísticas porque las estadísticas nos muestran primero una situación actual en donde estamos parados para poder saber a dónde vamos a ir. Me gusta manejar estadísticas neutras, internacionales, ¿sí?, que muestran la realidad de lo que miden. Y de hecho, ahí en su pantalla van a ver un índice global de innovación que trata de los diferentes países, continentes y del lugar que ocupan esos continentes en innovación. Como ustedes saben, hay un índice global que se mide cada año. En este año, en el 2019, fue auspiciado por el país de la India. Y el resultado de esta medición de innovación es el que ven ahí, ese mapamundi que ven ahí en su pantalla. Si se fijan, ahí están unos círculos con unos números, dicen 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y que precisamente el 1 indica el continente o los países que tuvieron mayor grado de innovación en el 2019. Que en este caso lo ocupa Norteamérica. Norteamérica conformado por Estados Unidos y por Canadá. Seguido está toda Europa, todos los países que conforman la Europa. Y tercero está China. De ahí nos vamos a poder ir a la parte de Asia con los países como Turquía, Kazajistán. El quinto lugar lo ocupa Latinoamérica. El sexto lo ocupa la India y el séptimo lo ocupa Sudáfrica. Aquí lo importante que hay que destacar es que la innovación, si se fijan, hay solo un país
que entendió perfectamente lo que significa innovar y tecnificar sus industrias. Y el resultado de ese entendimiento es la posición que hoy ocupa en este índice y que ha venido ocupando en los últimos 10, 12 años que tiene este índice midiéndose de manera regular. Entonces, vamos a ver un poquito, vamos a abrir este espectro de este índice de innovación y vamos a entender, de hecho, y ahora sí, como país, ya no estamos hablando como continente, como país, ¿quién es el que ocupó el máximo lugar? Y en este caso fue Suiza. Suiza ocupó el primer ranking, ¿sí? De ahí está Suecia, luego está Estados Unidos, luego está Holanda, el Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente, si ustedes se fijan, en el slide anterior yo les presenté el continente que era Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, Estados Unidos como país ocupó el tercer lugar y Canadá viene ocupando el lugar número 17. De hecho, les voy a pedir por favor que pongan mucha atención a Canadá porque más adelante vamos a estar hablando de este país. Entonces, sin embargo, en el siguiente slide que van a ver, es decir, vamos a ver dónde está México, dónde está nuestro país. Bueno, México en este índice de innovación 2019 ocupó el lugar número 56 de 129 países. Pues yo creo que es un lugar ocupado nada honroso porque estamos por arriba de la media. O sea, una vez más en este índice pasamos de a panzazo. Chile, como lo ven ahí en su pantalla, ocupó el lugar número 51. Y fíjense qué contrastante las noticias al día de hoy, al día 9 de noviembre de 2019. Estamos viendo que Chile ahorita está viviendo una crisis de manifestaciones, una serie de casos de revelaciones de su pueblo ante los gobiernos y las medidas que están sucediendo, pero casualmente está más adelante de nosotros. O sea, un país que tiene ahorita problemas está más adelante y nosotros somos un país de paz, estamos más atrás. Situación contrastante que preocupa porque si somos un país de paz deberíamos estar mucho más adelante, deberíamos ser la punta del iceberg en todo lo que es Latinoamérica. Entonces, si nos vamos a la siguiente presentación, como todo en la vida, todo aquello que se mide tiene que tener una unidad de medida. La unidad de medida de la innovación y la más objetiva es las patentes. Es decir, son todas las invenciones, descubrimientos que un país ha hecho y que ha registrado a su favor. Eso es una patente. Entonces, en este slide que están viendo ustedes, es un slide que tiene el número de patentes en 40 años. Es decir, es el número de patentes que se registraron entre 1978 y 2018. Y veamos las cantidades, y veamos las cifras, y vamos a analizar un poquito cómo está el grado de invención en el mundo. Y que de hecho va a ser consonancia con un slide anterior donde les mostré el mapamundi, porque ahí van a ver precisamente cómo están esos contrastes. De entrada, Europa, que está conformado principalmente por Alemania, Francia y Reino Unido. Ellos en 40 años han registrado 1.219.399 patentes. Es decir, del 100% de las patentes registradas en 40 años, ellos han contribuido con un 32.8%. Norteamérica, Estados Unidos, 32.6%. Es decir, el país solo, registró a su favor 1.213.077 patentes. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, ¿será acaso casualidad que Estados Unidos por eso ocupa el primer lugar en materia política, económica, financiera, tecnológica, militar? Pues no es una casualidad. Es lo que decía hace ratito, los Estados Unidos han entendido la importancia de innovar, de invertir en innovación, en tecnología, de capacitarse, de inventar, de promover la invención. Luego Asia,
que está en Japón, China, República de Corea, etcétera, etcétera, ellos otro 32.3%, es decir, alrededor de 1.200.000 patentes. De ahí nos vamos con Oceanía, que son 52.000, 1.4, y Latinoamérica, donde está registrado México, pobremente hemos podido contribuir con 21.620 patentes, es decir, 0.6%. Yo creo que las cifras que estamos aquí viendo definitivamente son contrastantes, porque pues obviamente podemos deducir que nosotros pues no somos un país que produce tecnología, que produce invención, que obviamente vivimos de dos factores principales, entre otros. El primero es la mano de obra barata que somos, que podemos ofrecer al exterior. Y la segunda es que vivimos de la transferencia de tecnología, que yo, a título personal, yo lo nombraría como el subsidio tecnológico, porque en realidad está llegando aquí tecnología la que nos quieren dar en base a un subsidio, en base a una provisión de tecnología a cuentagotas, y pues de las cuales pues obviamente México no ha podido despertar. Ahora, estas cifras que acabo de mostrarles, vamos ahora a la realidad. Tengo dos entrevistas muy importantes. Y vamos a la primera de ellas. Espero se escuche bien y bueno, vamos a ver qué nos aporta la persona que accedió amablemente y sobre todo en la cadena de mando. Programa de innovación. Ahora, adelante con el video, por favor. Pues bueno, en continuación a lo que estamos hablando ahorita en esta sesión de Antropía Empresarial, ahora toca pasar a la parte de entrevistas, del cual el día de hoy me congratulo en presentar a una persona que es muy talentosa, le conozco hace mucho tiempo, y que déjeme decirle que más que describir su currícula, déjeme decirle que es un connacional que radica ahorita en Canadá, una persona que siempre tuvo una visión de mediano y largo plazo en incursionar otras tierras, y que antes de irse es una persona que en su educación aquí en México, aparte de estudiar su ingeniería y su maestría, pues lo hizo con todos los honores más grandes que pueda tener con mención honorífica, y aparte una persona que ocupó y ha estado ocupando aquí en México posiciones importantes en empresas transnacionales y sobre todo en la cadena de mando. Ahora, al haberse ido a Canadá, pues nuevamente repite la misma dosis, se sigue preparando, tiene varias certificaciones, en mi entendimiento, en el área de calidad, de Green Belts, en la parte de finanzas, contabilidad, y sigue ocupando un puesto importante en empresas canadienses, con el reconocimiento que siempre le ha caracterizado. Entonces, un connacional así, pues merece una ovación. Qué bueno que está poniendo en alto el nombre de México, y le agradezco mucho. La persona a la que me refiero se llama el maestro Ignacio Villalobos Prieto, al cual le agradezco mucho el que haya aceptado esta invitación. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Y muchas gracias por invitarme a su programa. Es muy interesante por los que he visto, los programas anteriores, y le agradezco muchísimo el haberme invitado. No, pues al contrario, es un honor. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, maestro, bueno, a partir de ahorita le voy a llamar Ignacio, si me permite. Vamos al tema que nos ocupa, que es el tema de innovación empresarial. Tengo 4 preguntas para usted. La primera, Canadá. Actualmente quisiera preguntarle cómo se vive la innovación en las empresas canadienses. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se está promoviendo la innovación allá, en base al grado de tecnificación que tiene este país. Esta tecnificación, ¿cómo está contribuyendo al Producto Interno Bruto año con año allá en donde usted vive? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, primeramente, voy a decir que en general muchas de las empresas en Canadá entienden la importancia de la inversión en innovación, tanto en nuevos productos, servicios, en procesos de manufactura, así como en organización, en cómo organizan y cómo se
relacionan con sus clientes. Definitivamente esta inversión es una inversión fuerte que se caracteriza en la mayoría de las empresas aquí en Canadá, pero no se compara con la inversión que se realiza, por ejemplo, en empresas en los países de Suiza, Suecia, Estados Unidos. Desafortunadamente, aunque la inversión aquí en Canadá es mayor en general que la que se tiene, por ejemplo, en países como México, es mucho menor que en países como Estados Unidos. Ahora, como el gobierno canadiense lo que hace es da incentivos económicos y créditos fiscales para empresas que invierten en investigación y desarrollo, en innovación, en automatización de procesos de manufactura. Pero en muchas gentes dicen que sería mucho mejor que esto lo realizara, en lugar de hacerlo centralizado, el gobierno lo debería de hacer a través de un capitalismo puro, o sea, permitir una competencia libre y con eso incentivar a que las empresas inviertan más en innovación. Muy bien, muy bien. Ignacio, ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Cómo ve a México en la actualidad? Desde allá, desde Canadá, y sobre todo quiero hacer esta pregunta desde, pues, ¿cómo aprecia usted, cómo está nuestra perspectiva competitiva, esa estrategia de nación, esa innovación y progreso que aparentemente estamos dando a entender a ustedes, bueno, a las personas que están fuera, a los demás países, y sobre todo esto que acaba usted de mencionar, que el país como Canadá centraliza innovación y no sé cómo se esté apreciando cómo la estamos desempeñando nosotros aquí en México? Bueno, número uno, me gustaría mencionar que definitivamente existen estudios varios, tanto aquí en Canadá como internacionales, en donde han comprobado que la inversión en innovación tiene un fuerte, una relación muy fuerte entre lo que es la inversión en innovación y lo que es el Producto Interno Bruto per cápita. Mientras mayor innovación se tiene, mayor Producto Interno Bruto y el crecimiento pues tanto de las empresas como del producto en general del país. O sea, lo que yo he visto en México es que todavía México depende más de la mano de obra barata para atraer capital extranjero y no tanto en innovación como debería de ser. Por lo tanto, mientras más empresas, por ejemplo, o más países asiáticos y ahora incluso de África entran en la competencia por capital en base a mano de obra barata, México pierde competitividad en ese sentido, y no está invirtiendo lo suficiente en innovación que podría, ¿cómo lo podríamos decir? Separarlo un poco de lo que es la mano de obra barata y entrar más en la competencia debido a los productos, servicios y sistemas de manufactura que serían más competitivos en base a la innovación. Así es. Y mire, Ignacio, a lo mejor en esta tercera pregunta, voy a ser un poquito redundante porque usted ya tocó varios temas, pero la pregunta es, ¿qué determina entonces el progreso de un país y el bienestar de su población? En el entendido, obviamente, pues no en el sentido económico meramente, porque yo creo que hay otros beneficios que ustedes tienen de sobremanera, comparado con otros países como África, como México, Latinoamérica. Entonces, en su opinión, ¿cómo se determina este progreso? ¿Qué determina el progreso de un país? Bueno, no hay duda de que obviamente los programas sociales que existen, por ejemplo, tanto en México como en Canadá, en el corto plazo, permiten o ayudan, apoyan al bienestar de la población.
pero a largo plazo lo que realmente determina el bienestar de la población es qué tan competitivo es ese país, qué tan competitivas son las industrias que están en ese país. Y definitivamente, como lo mencioné hace un momento, los estudios nos indican que un factor muy importante que promueve la competencia y que la competitividad de las empresas y del país es la innovación. Es decir, mientras mayor es la innovación, tanto en cualquiera de estos puntos, tanto en bienes, servicios, procesos, procedimientos de manufactura, automatización, eso permite que el país en general y sus empresas sean más competitivas y por lo tanto eso ayuda al bienestar nacional y al bienestar de la población. Pues sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Acaba de tocar puntos bien medulares. Voy por mi última pregunta. Y obviamente, ¿cuál sería la recomendación para sus compatriotas, los que nos quedamos aquí en México? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda Bueno, pues la recomendación tanto como para México también como para Canadá es que obviamente, ¿quiénes son los que promueven la innovación? La innovación la promueven la gente, los recursos humanos, empezando desde los owners, los capitalistas, las personas que tienen los negocios en sus manos y que por lo tanto, cuando existe la posibilidad de invertir, ellos deciden si se invierte o no se invierte. Los managers, los gerentes, que están a cargo de las empresas y que son los que promueven los proyectos de innovación. Y obviamente las gentes en general, los empleados en general, son los que día con día promueven o no la innovación, la mejora de los procesos. Entonces, para mí, una cosa muy importante sería invertir en educación y entrenamiento, porque la educación y el entrenamiento les van a decir, los van a hacer ver a todas las gentes que la innovación, la importancia de la innovación, pues en la vida de una empresa y el cómo va esa innovación, esa inversión en innovación va a permitir que la empresa siga creciendo y no se quede estática o empiece para abajo. Entonces, para mí, la educación y el entrenamiento de la gente es probablemente el factor más importante en el que los países pueden invertir. Pues, ingeniero, mire, el tema es muy amplio. Me encantaría hacerle otras 50 preguntas, pero el tiempo no lo permite. Sin embargo, su opinión hace match con lo que pretende este programa, ser una voz del conocimiento y obviamente una voz que coincide con el progreso de nuestro país, ya sea en Canadá o en México, y que la capacitación y la gente es el factor más importante. Yo le agradezco mucho pues su opinión, su tiempo, este espacio que nos brinda aquí a Frecuencia CAD. Y bueno, pues ojalá que haya otra entrevista, que seguramente me encantaría invitarlo otra vez. Y pues Dios lo bendiga a usted y a su familia y a Canadá. Muchas gracias, Liz. Y nuevamente, gracias por invitarme a su programa. No, al contrario, pues muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues vaya contribución que nos hizo Ignacio Villalobos al tema de innovación. Ustedes lo acaban de escuchar. Y de hecho, vamos a ver cuáles fueron las lecciones aprendidas de lo que nos acaban de contribuir y de los cuales voy a hacer uso para de alguna manera ejemplificar el tema que ahorita estamos viendo de innovación y lo que está pasando en nuestro país. El primero de lecciones aprendidas en voz de Ignacio es que la inversión o la importancia de la inversión es un factor de entendimiento. Hay que entender eso. No es un factor de dinero, no es un factor de política económica. Es simplemente entender que invertir es prioritario, es fundamental para el progreso. Innovar
en investigación y desarrollo versus la centralización, es decir, el gobierno o la iniciativa privada lo hagan, finalmente yo creo es fundamental. En México está centralizado. El Plan de Desarrollo Nacional 2019 del actual gobierno son 6 líneas que no dicen nada. La inversión en investigación de desarrollo, lo dijimos en sesiones anteriores, es menos del 0.5%, cuando la Constitución de Ley de Ciencia y Tecnología dice que debe de ser del 1% del Producto Interno Bruto, cosa que no se está haciendo. Entonces, la disyuntiva es, ¿quién va a promover la innovación? ¿El gobierno o las empresas? Al final yo creo que es una acción compartida, es una responsabilidad compartida y ambos tienen que hacer. Aquí el tema es que la centralización en temas de innovación creo que está cayendo en una utopía. Quiere controlar la creatividad y la invención, y la creatividad no se controla. No se controla. Entonces la innovación no está supeditada a una ley. La innovación no está supeditada a un reglamento, porque es un acto natural de raciocinio de nosotros. Pero bueno, volvemos al tema de entendimiento. Ojalá que esto alguien lo pueda escuchar y por favor lo podamos promover, que la innovación hay que promoverla. El Producto Interno Bruto proporcional a la inversión e innovación, totalmente. Entre más inviertas, más creceremos. Ahorita, no sé al día de hoy, pero al menos en la semana escuché que ya nos bajaron una vez más la tasa de crecimiento para este año 2019 por parte del Fondo Monetario Internacional, que estaba alrededor de 0.4, 0.2%. O sea, no crecimos otra vez. Y obviamente eso molesta al gobierno, eso obviamente genera polémica. Y yo creo que en realidad es entender el por qué no estamos haciendo las cosas. Atracción de capital extranjero no es por medio de mano de obra barata. Es una sentencia fundamental porque estamos perdiendo competitividad. Es más, atraer capital extranjero a través de mano de obra barata es una explotación. Seguimos siendo explotados. Los programas sociales deben de ser de largo plazo. Los programas sociales característicos mexicanos son sexenales. Viene un partido, viene un presidente, viene con sus programas sociales, destruye el anterior y así es, una cadena de nunca acabar. El tema es que ningún programa social, yo creo que cabalmente, ha dado los frutos y los beneficios por los cuales fueron diseñados en su momento. Ignacio señala muy específicamente quiénes deben de promover la innovación, incluso lo dice, tienen que ser las empresas, los empresarios, los inversionistas. Aquí yo manejaría esa sentencia como una pregunta. Aquí, ¿quiénes promueven la innovación? El gobierno, las áreas científicas, las universidades. Ahorita el CONACYT está maniatado. Entonces, ¿quiénes promueven la innovación? Inversión en capacitación y entrenamiento, factor decisivo. ¿Sabían ustedes que todavía no llegamos ni al 1% en grados académicos de posgrado en México? Cuando en México a lo mejor ahorita estamos alrededor entre los 9 y 10 años promedio de años estudiados, en Estados Unidos son 16, 17. Contrastante, ¿no? Entonces, todas estas lecciones aprendidas a raíz de la entrevista de Ignacio, le agradezco mucho. Palabras y aportaciones muy fundamentales. Y que da mucho gusto porque Ignacio es un connacional que está poniendo en Canadá muy en alto, no al país, sino a la nacionalidad mexicana. El cual le agradezco su participación y bueno, pues esta aportación fue por parte del maestro Ignacio Villalobos, ingeniero mecánico egresado de la Universidad de La Salle, un MBA por parte del Tecnológico de Monterrey y múltiples certificaciones allá en Canadá, al cual le mando un cordial saludo. Muy bien, vamos a la siguiente entrevista y ahora aquí vamos a cambiar un poquito el ritmo, ahora lo vamos a ver desde una perspectiva interna. Nuestro siguiente invitado es una persona muy joven, con talento, una persona que ha incursionado, ha sido constante,
ha sido persistente y tiene muy claro lo que el mercado necesita. Y me da gusto que yo creo que muchas personas como él, jóvenes, talentosos, millennials, saben perfectamente lo que necesita este país. Vamos a escuchar esta entrevista y después regresamos a las lecciones aprendidas. Adelante con el video. Pues bueno, en continuación de este programa y de los temas de innovación que hemos estado viviendo, ahora vamos a hablar de la perspectiva interna, vamos a hablar qué están haciendo nuestras empresas en México para innovar. Y ahora tengo el gusto de presentar al maestro Kelvin Tellieri, que más que describir también su currícula es renombrar que es una persona que, siendo muy joven, ha incursionado en varios aspectos académicos importantes, incluso ocupa hoy una dirección en un banco muy importante aquí de México, del cual le agradezco hoy al maestro Tellieri que me haya aceptado esta invitación. Kelvin, a partir de ahorita te voy a nombrar Kelvin. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa. Gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, sin más ni menos vamos a entrar con materia. De hecho, yo tengo también 4 preguntas, y digo también porque en la pasada entrevista también hice otras 4, y de hecho yo quisiera que tú, como un líder dentro de la banca financiera aquí en México, nos platicaras de cómo estás viendo tú en términos generales el mercado mexicano. Es decir, qué retos, qué oportunidades estás viendo desde un punto de la perspectiva financiera. Ahorita, ¿cuál es tu sentir? ¿Cómo estamos ahorita en México? Adelante, por favor. Gracias. Respecto a cómo está el mercado en México en innovación, en el sector financiero, yo creo que nos agarra en un punto clave. Más o menos para resumir, tenemos en este momento 503 fintechs. Fintechs son las empresas financieras que están soportadas por tecnología para innovar. Nuevos desarrollos de negocio, nuevas propuestas, mejor servicio al cliente, ¿no? El año pasado solamente se crearon 100 empresas fintechs en México, locales. En este momento tenemos 500 empresas. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, básicamente son tres grandes rubros. Una es la autoridad con la regulación. A medida que la regulación sea más flexible y se adapte a la misma velocidad que está saliendo la tecnología, podremos sacarle provecho a todo lo que ya tenemos en el mercado. Hay muchas limitantes, a pesar de que ya tenemos una ley fintech en México que salió en marzo de 2018 y quedamos muy por encima de los demás países en Latinoamérica, se queda corta y está bien porque tenemos que ir aprendiendo qué debemos y qué no debemos, o la autoridad qué debería y qué no debería permitir. Lo que sí es que va a un ritmo más lento, ¿no? Conforme se vaya adaptando a las necesidades de la ciudadanía, de los usuarios de las empresas de finanzas, de la banca, y a la tecnología disponible, pues se va a poder explotar mucho la innovación en el sector financiero. Ese es uno. La otra es el riesgo. Así como se lanza esta ley fintech y se generan y se implementan nuevas tecnologías en el sector financiero, pues estamos expuestos al riesgo, ¿no? Y con una pequeña fisura que exista en el sistema podríamos generar un gran impacto económico o en los bolsillos de los mexicanos, ¿no? Entonces, así como deberíamos abrir la llave para permitir innovación, también deberíamos de medir cuánto apetito al riesgo queremos tener. Y la tercera palanca o el tercer reto que tenemos aquí es la adopción de los productos. Tenemos una oferta amplia ya de fintechs atendiendo, por ejemplo, remesas, crédito, ahorros, inversión. Sin embargo, los usuarios siguen prefiriendo utilizar la banca tradicional, los bancos, o algunas OFOMES importantes. Y no se está, o la adopción de la oferta de las fintechs no ha sido como se espera. A medida que los usuarios permitan utilizar otros servicios que son más eficientes en tiempo y en costo, la verdad es que esto debería ir haciendo un mayor boom y generar más innovación en el sector financiero. Oportunidades son muchas porque la industria financiera es una de las pocas industrias que ha innovado de manera más lenta, ¿no? Es un negocio tradicional. Y hay mucho por hacer y a medida que sea más eficiente un banco o una institución para operar algo, la verdad es que vamos a poder tener mayor alcance, mayor inclusión financiera y mejor servicio. Muy bien, pues fíjate que
retomando una de tus palabras y frases, tú hablaste de la tecnificación, la tecnología, hablaste de fintechs. Mi segunda pregunta va un poquito más, un poquito enfocado a ese punto, en donde básicamente quisiera preguntarte, la tecnificación de productos bancarios, e incluso de otros bancos, en términos de innovación, ¿cómo la consideras que ayuda o repercute en las empresas financieras? Yo sé que ya mencionaste que estamos en banca tradicional, pero debe haber toda una repercusión más allá. Yo creo que el seguir en ese mismo esquema, de manera tradicional, y que toda la gente no se anima a estar tecnificando, y los riesgos que mencionaste, todavía hay una repercusión importante. ¿Ahí qué nos podrías decir? O que la tecnificación en los productos, pues en el caso de la banca son servicios y son, bien, el rol tradicional de un usuario de un banco es que vaya, se presente directamente a una sucursal, en un espacio específico, ¿no? Y lo atiende una persona, un ejecutivo, y ahí haga o pueda contratar o hacer uso de ciertos servicios. La verdad es que la banca ha sido, o la inclusión financiera ha estado limitada porque es el rol o el uso de la banca, ¿no? En medida que podemos poner la banca en las manos del usuario para que en cualquier momento o en el lugar donde se encuentre pueda hacer uso de cualquier servicio que requiera, pues se va a poder permitir que se tenga mayor inclusión financiera, que el usuario tenga mejor experiencia y bueno, evidentemente también pues, al expandir la tecnología, pues se sientan costos, ¿no? Y evidentemente también el precio hacia el usuario. Entonces, ¿cómo impacta la tecnología en el rol de los productos? La verdad es que en este momento la única manera de diferenciarte en un negocio tan tradicional como commodity, que son los bancos, es con tecnología, porque te permite dar mejor servicio y mejor producto, mejor oferta. Mira, te pongo un ejemplo rápido. Las remesas el envío de remesas entre países es un servicio que está dominado por algunos pocos y no se ha innovado tanto. No puedo creer que si quieres mandar dinero de un país a otro pueda tardarse una semana en que te lleguen los recursos. Y aparte te cobran una comisión muy alta y no tienes tracking de todo eso. Ya hay empresas que están incursionando en este sector y lo tienes pues, como en México, un SPAY, lo tienes en un par de segundos ya entre un país y otro. Y a un costo muy conservador, reducido, y que aparte atendería a una gran parte de la población, sobre todo la parte baja de la pirámide poblacional. Hay mucho por hacer. Entonces, ok, entonces, a ver, déjame hacerte la tercera pregunta. Entonces, aquel banco que pueda innovar de manera sustancial y significativa va a ser aquel banco que no solo podrá retener, sino obtener más clientes. Es decir, en el momento que alguien innove en tecnología y las remesas sean así en lapsos de un segundo, toda la gente se va a voltear para allá y entonces se van a quitar los clientes a las demás bancas. Es correcto. La restricción de los bancos, ya lo había comentado, está dictada por las limitantes del horario de servicio y los lugares donde tiene su oficina, ¿no? La sucursal. En medida que no requiere el usuario para ser nuevo cliente o para usar el servicio, la base de clientes, la adquisición de clientes y mantener los clientes es mucho más fácil y mayor. Te pongo un ejemplo más o menos. El banco más grande en México tiene 20 millones de clientes. Ahora bien, una empresa de tecnología famosa como Google o Facebook o Apple, estamos hablando que tienen 1 billón o más de 1 billón de usuarios. En el momento que una empresa de estas de tecnología que pueda ofrecer un servicio en línea, que le ofrezca que satisfaga la necesidad del cliente, la verdad es que va a ser muy fácil que con poquita penetración de toda la base de usuarios que tenga, pues sustituya un banco, ¿no? Entonces, los bancos tendría que tener una gran preocupación por evitar que esto llegara a pasar. Se tiene mucho músculo en los productos financieros, pero no precisamente en tecnología, para ofrecer una solución de fondo en las manos del cliente. Esa es la verdadera competencia y eso te va a marcar cuántos clientes vas a adquirir. Ya vimos con un alcance de esas empresas cuántos podrían abordar y cuántos podríamos mantener también. Ahorita básicamente el principal diferenciador va a ser la tecnología en servicios financieros. Pues eso que acabas de mencionar es totalmente contrastante. Vamos por la última pregunta y yo quisiera ahí hacerla en contribución a tus demás respuestas. ¿Tú cómo ves cuál es la ventaja competitiva que se debía desarrollar? ¿Tú cómo ves que se tiene que hacer para poder ser líder innovador en México? Por supuesto, desde la banca que tú manejas. Ok. Las startups ya nacen con una estructura
que permite la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Y nace a partir de la necesidad del cliente. Entonces, por default ya nacen innovando y es muy fácil que se mantenga innovando. Hasta que llegan cierto tamaño es donde empiezan a batallar un poco. Pero bueno, startups no tenemos problema con la innovación, ¿no? Ya vimos que tenemos un músculo importante en México para crear nuevas fintechs. El mayor reto lo tenemos en las empresas grandes establecidas, los bancos, algunas SOFOMES grandes. ¿Por qué? Porque toda la estructura está regida por cómo se organizaba ante las empresas, ¿no? Muy enfocada a tareas, muy jerárquica, y eso no permite que haya innovación en las empresas o en los bancos. ¿Qué está pasando ya? Que los principales bancos ya cambiaron esa estructura y adoptaron las prácticas organizacionales que se utilizan en empresas de tecnología como Google, por ejemplo, que achatan la estructura y ponen equipos de trabajo dedicados a una sola tarea que implica innovar, desarrollar, y son equipos multidisciplinarios y con entregables de tecnología cada 3 meses. O sea, si es un proyecto grande en varios bloques trimestrales, pero tienes perfecta planeación y tienes entregables ya definidos para ir avanzando rápido en innovación, ¿no? Y aparte, el equipo de trabajo no solo son banqueros, no solo es gente que tiene experiencia financiera, ¿no? O en ventas, sino que hay mucho músculo de innovación, mucho músculo de empleados con perfiles de desarrolladores o que trabajan en otro tipo de empresas. Y eso la verdad es que ha permitido que los bancos hayan dado algunos pasos importantes en la innovación del sector financiero, ¿no? Creo que aún así les hace falta mucho apresurar el paso, pero de entrada, desde la raíz de la institución, ya están planteando una estructura que les permita generar nuevos productos innovadores. Pues, Kelvin, te agradezco mucho este espacio. Creo que lo que nos acabas de comentar va a ser sumamente importante. Lo vamos a analizar ahorita en el resto de esta sesión de innovación que estamos haciendo en Frecuencia CAT. Y en nombre de Frecuencia CAT, pues te agradezco mucho tu intervención. Ojalá que en un futuro también te podamos volver a entrevistar, te puedas visitar. Y pues muchas gracias. Te agradezco mucho tu participación. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Dale, muy buenas tardes. Hasta luego. Pues bueno, ¿qué les pareció esta segunda entrevista? Definitivamente ambas fueron totalmente enriquecedoras, muy productivas, y que partimos de una primera entrevista desde un aspecto netamente globalizado, y ahora esta última entrevista tiene un matiz de dirección, de estrategia, y sobre todo de cómo las personas que están dirigiendo las empresas en México ven el mercado, la rivalidad y lo que se tiene que hacer para innovar. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas a raíz de esta contribución de nuestro invitado? Pues la flexibilidad de las regulaciones locales fue algo que se mencionó. Definitivamente, y por favor quiero que no me malentiendan, las regulaciones son un stopper porque o no van en tiempo en función del crecimiento de la tecnología o más bien tampoco promueven la tecnología. Entonces, todavía no terminamos de hacer una regulación formal, completa, para el uso del correo electrónico. Sin embargo, tratamos de controlar la creatividad y la innovación a través de programas discretos con inversiones escuetas, yo lo llamaría. Y bueno, y al final volvemos a lo mismo. La regulación debe de ser, más que regular, los gobiernos más que estar en medio deben de ser promotores, deben ser aquellos caminos donde las industrias se apalanquen para poder innovar. El manejo a la exposición de riesgo es algo que mencionó nuestro invitado de manera muy puntual y es bien importante. Estamos acostumbrados a que toda la tecnología que aparece la empezamos a implementar en nuestras industrias, sin embargo, hacemos de lado la seguridad. Por ejemplo, dentro de las tecnologías que ahorita están de moda y de boga, es IoT o el Internet sobre las cosas. ¿Alguien se ha puesto a pensar
cuál es el grado de seguridad o de riesgo que tenemos por automatizar todos los equipos de nuestra casa. Es decir, ¿a qué estamos expuestos? La ciberseguridad y los ciberataques es un rubro importante a la par del uso de la tecnología. Y sobre todo en ambientes financieros, pues ese es el mayor rubro. La promoción de la tecnología de la banca financiera está en función y es proporcional a la seguridad que se le brinde a estos servicios. Y nuestro invitado lo mencionó contundentemente. Innovar para tener mayor alcance e inclusión de los servicios, fundamental. Entre más servicios tengas con innovación, mayor será tu grado de competitividad. Ofrecer el servicio, el beneficio de mejor experiencia y menor costo. Es algo que también mencionó y del cual yo quiero hacer una reflexión. La mejor experiencia es a través de un buen servicio. A través de que ese servicio tenga la posibilidad de que nuestro cliente quede satisfecho en tiempo y forma. Obviamente el costo es importante, porque la tecnología debería de ser aquel factor que haga economía de escalas. Diferenciarte por el uso de la tecnología. Creo que nuestro invitado y todos los que piensan así están conscientes de que el uso de la tecnología, la implementación, hace un diferencial. Pero para usar la tecnología no solo es inversión, como lo entendimos, como lo comentamos en el slide anterior. El uso de la tecnología es un efecto de la capacitación. Ignacio lo comentó. Por eso tenemos que capacitarnos, señores. Tenemos que elevar nuestro grado de niveles de estudio desde nuestros obreros, todos los estratos sociales, y la capacitación y la educación debe de tener un grado de calidad excelsa que compita con los países tecnificados y sus niveles de educación que proporcionan también a su pueblo. Innovar para retener y atraer más clientes, creo que esa es una estrategia que si no estás innovando, estás condenado a fenecer en tu negocio. Y bueno, el uso de startups para la innovación, él comenta dos cosas. Las empresas pequeñas y los startups son para innovar. Las empresas grandes difícilmente van a poder innovar, porque no tienen una estructura afinada a la innovación. Estas fueron las aportaciones del maestro Kelvin Tellieri, mercadólogo de Tecnológico Monterrey y Executive MBA del IPADE. Vamos a nuestro último slide y terminamos esta sesión. Ya hablamos de innovación, ya hablamos de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero ¿cómo innovar? Mucha pregunta. Yo estoy seguro que una persona se va a preguntar, ¿cómo empiezo a innovar? Bueno, primero, para empezar a innovar es crear un ambiente para la cultura. Es decir, un escenario donde se dé la innovación. Segundo, hacer y dirigir los esfuerzos para innovar. Hay que hacerlo de manera contundente. La innovación no solo es para creativos, es para toda la empresa. Trabajo en equipo para compartir las ideas, creatividad y estructura. Es decir, tenemos que generar toda nuestra estructura. Pluralidad de perfiles, tenemos que invitar a todas nuestras empresas, a todos nuestros empleados a participar en la innovación. Y por último, preguntar, investigar y volver a preguntar. Es decir, aprender y reaprender. Señores, terminamos esta sesión. Les agradezco mucho. Dios bendiga a este país. Agradezco a nuestros invitados y a todos los que nos están viendo. Muy amable, muchas gracias. Espero que esto sirva de algo para los que están innovando. Muy buenas noches.